Radio MX Más. Mamá Emprendedora. Conduce Paola Prenat, donde todos los temas tienen un porqué. Un programa donde aprendemos de quienes han pasado por el camino de emprender y hoy nos comparte su experiencia. Mamá Emprendedora. Pensado para aquel que quiere dejar una huella en este mundo. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa en MX Más, en Mamá Emprendedora, porque vamos a conocer a una mujer que ha hecho carrera a través de la pasión y de la investigación. Una mujer que se dio cuenta que estaba rodeada de lo que Dios le proveyó de gran naturaleza y que había algo en una flor que era un potencial divino para que nosotras podamos estar espléndidas. Y no digo solo nosotras, porque los hombres también han elegido esa marca para cuidar su rostro y mucho más porque le exigimos el cuerpo y demás. Ella es una mujer que ha investigado, que ha trabajado y que ha logrado sacar ese aceite, esa esencia mágica de la rosa mosqueta. Pero yo no voy a hablar porque ella nos va a contar de cómo hizo este camino. Hoy es una gran emprendedora que hasta la convocan para ser mentora en un lugar muy importante y que nos va a hablar en un ratito nada más. Pero yo simplemente digo que ella es Mili Arenas, que es la fundadora de Filomena Botical, pero para mí es Filomena, más conocida como Filomena, ¿viste? Como pasan los nombres largos como Mili, que también te decimos el nombre corte. ¿Cómo estás, Mili? Hola Paola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Emocionada de estar acá, me encanta, gracias. Bueno, y gracias a vos por aceptar esta invitación, porque en particular yo quiero que le cuentes a la gente, vamos a empezar desde un principio. ¿Cómo era Mili? ¿Cuáles son esos valores que te identifican desde muy pequeña que hicieron que hoy te engrandezcan en tu edad adulta? ¿Cómo era esa Mili? ¿Era curiosa? ¿No? ¿Qué le gustaba? ¿O todo lo contrario lo descubriste de grande? Bueno, creo que siempre, siempre fui curiosa, muy curiosa. O sea, mi mamá me decía que aprendí a leer de muy chiquitita, entonces yo a los 5 o 6 años ya estaba, cualquier cosa que agarraba era para leer, bueno, nada. Así me fui enterando de muchas cosas también, ¿no? Porque cualquier cosa que yo agarraba era como leerlo y palabra que no entendía la buscaba en el diccionario. Así que creo que esa curiosidad desde muy pequeña en mi edad adulta es como que la sigo manteniendo y me llevó a esto, a estar aprendiendo constantemente. Yo me doy cuenta de que como que tengo hambre de aprender. Entonces, creo que eso ayuda un montón en el camino emprendedor. Tal cual. ¿Y cuál fue ese camino que fuiste armando profesionalmente y educacionalmente que te llevó a llegar y a descubrir todas las propiedades de la rosa mosqueta? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Vos te graduaste? ¿Cómo siguió? ¿Cuál fue el momento ese que dijiste, quiero ir por acá? En realidad yo llegué al mundo de la rosa mosqueta buscando una oportunidad de negocios. Yo estaba con mi expareja, nos mudamos al sur, como una propuesta interesante de negocios, invertimos en una fábrica de aceite de rosa mosqueta, porque es algo que es bastante rentable, que acá en el sur aparte es como ir a Mendoza y comprar aceite de oliva. Bueno, venir al sur y comprar aceite de rosa mosqueta es más o menos parecido. Y ahí yo empecé a conocer a esta planta y la verdad es que fue como algo que me enamoró. Con el tiempo yo veía todos los resultados, lo que la gente nos comentaba de cuando usaban el aceite para cicatrices, para psoriasis, en niños. Y la verdad es que como que todo eso me llegaba de una manera, entonces, nada, empecé a estudiar cosmetología, química cosmética, para ver cómo era que funcionaba, porque tampoco habían muchos estudios de las propiedades de la rosa mosqueta, al menos a nivel local. Había muchos, empecé a investigar, ¿no? A través de papers que iba encontrando en internet y demás, de otros países que sí han investigado muchísimo su composición
físico-química, química y demás, y de cómo actúa en la regeneración de los tejidos. Entonces, esto que digo siempre, mi curiosidad, que siempre me caracterizó, creo que fue lo que me ayudó a ir indagando, y aparte esto me gustaba tanto y más me capacitaba y más me gustaba, entonces era como que yo me podía quedar hasta las 4 de la mañana leyendo informes y papers que hablaban de la rosa mosqueta y de todos sus maravillosos beneficios y de las distintas formas de extracción, etcétera, etcétera. Y para mí era un placer, o sea, no lo sentía como, uy, qué carga, como una carga, ¿no? Entonces era como que me costaba parar. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Entonces, con esa, yo decía, bueno, esto tiene que llegar al mundo entero, porque en ese entonces lo que sí veíamos es que la rosa mosqueta se conocía mucho internacionalmente en la industria cosmética y farmacéutica, pero no, o sea, se produce acá en el sur de Argentina y en el sur de Chile. Chile es el principal productor de aceite de rosa mosqueta y exporta el 90% de su producción. Y se exporta en su gran mayoría a granel, o sea, Alemania es el principal importador de esta materia prima y la importan como una materia prima, o sea, como que no hay producto desarrollado con valor agregado en origen. O sea, es como que yo decía también, ¿no? Esta cosa de Argentina siempre fue el granero del mundo, es como que se llevan, ¿no? Se llevan la materia prima y después vuelven y nos venden el producto terminado con un montón de valor agregado, con todos los costos que eso implica y demás. Y yo dije, no, yo quiero desarrollar algo y que salga directamente ya desde acá, desde la Patagonia, con el valor agregado acá, con la materia prima de acá, como que hacer huellita también desde ese lugar en lo comercial, ¿no? Pero que aparte que es una planta tan noble y que da tantos beneficios y tantos resultados a la piel que digo, esto tiene que llegar al mundo entero. Pero esas fueron las cositas que me motivaron, ¿no? El dejar de ser el granero del mundo, o sea, para empezar a expandirnos y alzar la voz y mostrarnos lo maravilloso que podemos hacer con nuestra propia materia prima que está acá, alrededor nuestro. Y después, no, obviamente hablando de la planta en sí, poder llevar esos beneficios a muchos lugares. Que en ese entonces, cuando yo arranqué hace 10 años atrás, la rosa mosqueta no la conocía nadie, Pau. Acá, en la Argentina, vos hablabas de la rosa mosqueta y decían, ¿qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Se come? Ah, porque sí, yo probé el dulce, te decían, ¿viste? Pero no había mucha información en cuanto a la parte cosmética, que, por ejemplo, como te decía, en otros países sí, o sea, Alemania, o sea, estaban como ya, ahí sí conocían esos beneficios, pero acá en Argentina no. Bueno, mira, a medida que te fui escuchando, quiero ir tomando pincitas de toda esta historia. Antes de decidirte por seguir tu carrera de cosmetología y la parte química, ¿quién era Mili antes? Es decir, ¿dónde estuvo ese camino? Porque a nosotros nos pasa, la vida te va llevando, vas al colegio, a la secundaria, uy, tengo que elegir algo para estudiar. ¿Dónde pasó ese camino para darte cuenta que ahí es donde tenías que profundizar y era lo que te apasionaba para llegar a este objetivo? O en tu familia ya todo lo que tenía que ver con la cosmetología, la estética formaba parte, mamá, papá, no sé, o en tu entorno. No, nada, cero. O sea, siempre digo que me considero como una buscadora completamente, no sé, no había nadie en la familia que se dedicara a esto, no seguí los pasos de absolutamente nadie. Creo que fue al contrario, yo me fui a muy temprana edad de mi casa, entonces, o sea, fue como y que hice mi camino de crecimiento, de convertirme en una mujer adulta, o sea, digo, de todas las áreas de la vida, siento que fue un camino bastante en solitario. O sea, no tuve muchas referencias ni muchos guías. Ahora de adulta creo que empiezo a buscar, o sea, porque yo salgo a buscarlos y los encuentro. Pero no puedo decirte que desde chica haya tenido como esa guía
o ese acompañamiento hacia un lugar. Fue como algo que, eso, repito, o sea, fue un camino que realmente lo hice sola. Creo que este hambre de aprender, de buscar, de saber, de esa curiosidad tan grande que he tenido de chiquitita fue lo que me llevó a salir a buscar nuevas oportunidades, a nunca quedarme como quieta y nunca conformarme con lo que tenía a mano o con lo que había aprendido. Bien. Siempre quería más. Podemos decir, Mili, que vos siempre le hiciste caso a tu intuición, digamos, a tu ser, porque muchas veces pasa, y sobre todo en nuestras generaciones de padres, y te diría más de nuestros padres, es como que, no, si yo fui abogado, seguimos abogados, y no nos dejaban o no se nos despertaba en donde yo tenía ese potencial divino para poder explotar acá. Y esto es bueno que cuentes la historia, que muchas veces en tu entorno familiar no está tu verdadero yo que podés descubrir y triunfar, como fue en tu caso. Tal cual, un poco, o sea, en mi familia es como muy como ortodoxa, ¿no? Entonces era como que el objetivo era, no sé, casarse, tener una familia y, no sé, quedarte, no sé, viste, qué sé yo, cosas por el estilo. No había mucha ambición de mujer sola poder, o sea, al menos fue lo que, la historia que a mí me tocó experimentar en esta vida, ¿no? Entonces, y yo estaba como muy en contra de eso. O sea, yo siempre decía, no, porque yo cuando cumpla la mayoría de edad me voy a ir a vivir sola. Y mi mamá me decía, ¿cómo? Y bueno, fue tal cual así. O sea, yo estaba como en contra de muchas creencias y muchas ideas, ideologías que vivía en mi entorno familiar. Entonces, la verdad es que, por eso digo, sí, totalmente. Siempre fue como seguir esa intuición eh, que me fue llevando, ¿sí? Y me pasó también ahora de grande, en el mundo emprendedor, darme cuenta de que en este último emprendimiento yo empecé por adentro. Y hoy, por suerte, empiezo a escuchar a muchos coaches de negocios que hablan de esto, ¿no? De que a veces los desafíos que nos encontramos en el emprendimiento, que son muchos, porque todo el tiempo estamos como en un sube y baja de emociones, de ya sea cuando contratas gente, ya sea cuando querés abrir un nuevo mercado, cuando estás desarrollando la idea, o sea, todo el tiempo las emociones están jugando un papel importante. Y recién ahora, hace muy poquito, he empezado a escuchar coach, sobre todo de afuera, que te hablan un poco de la importancia del manejo de las emociones, de conocerte internamente y eso ponerlo al servicio de tu emprendimiento. Y para mí fue innato, Pau. Yo empecé por ahí, ¿entendés? O sea, por eso digo, esta cosa de siempre ir siguiendo mi intuición y estar muy conectada con ese trabajito interno que hice, fue el que mira, ahora que lo estoy pensando y me escucho, digo, o sea, en realidad sí siempre tuve una guía, pero fue una guía como interior, o sea, muy fuerte. O sea, para mí ha sido así muy fuerte seguir ese hilito de intuición. Qué lindo lo que decís, porque nosotros en Business Kit justamente la primera etapa es el blindaje emocional, conocer tus valores, tu autoconfianza, todo el trabajo de inteligencia emocional, porque a partir de saber quién soy voy a poder dar lo mejor y es lo que te pasó a vos, Mili. Por eso es súper interesante que cuentes esta historia y que me atreví a que cuentes esta parte, porque para mí tener claro eso es tu herramienta o tu fuerte que te levanta cada vez que en este camino emprendedor por ahí tenemos caídas y demás, porque vas marcando tu eje y vas sintiendo tu alma. Totalmente, aparte yo no me canso de repetirlo, Pau. Cuando vos arrancás por adentro, por saber quién sos, por saber qué es lo que te complace, cuál es la huellita que podés dejar, cuál es o sea, qué es eso que te sale genial y que te sale sin esfuerzo y que encima lo disfrutás, pero que a su vez sirve para ayudar a otros. Cuando te enfocas ahí, digo, empieza a suceder una magia que aparecen oportunidades, se te abren puertas, o sea, es literalmente mágico. Entonces, a veces muchas emprendedoras me dicen, bueno, ¿cómo arranco? ¿Cómo hago? Porque estoy entre esta idea y entre esta otra. ¿Y qué me recomendás? ¿Viste? Yo siempre digo, empezá por eso, por vos. O sea, si tu emprendimiento, siempre hagas lo que hagas, va a ser como una extensión de tu propio desarrollo y evolución personal.
Entonces, si arrancás por ahí, lo que hagas después, sea lo que sea, va a ser un éxito, porque digo, es un reflejo de lo que, como vos vas creciendo internamente. Entonces, nada, si eso encima está alineado con lo que te ama, con lo que amás y que te genera pasión hacer y en el camino vas descubriendo que sí, es más difícil tirar la toalla después, ¿entendés? Que en muchos emprendimientos cuando se pone difícil, enseguida queremos tirar la toalla. En cambio, si es algo que te apasiona, o sea, que te motiva y que hay otra lucecita en el fondo que te mueve, o sea, no la tirás tan fácil. No, no. Además, te acompaña el amor por lo que estás haciendo, donde no sentís que trabajás, sino que es levantarte para hacer lo que vos amás. Y otra cosa que yo quiero rescatar, que fuiste diciendo, y que no quiero pasarlo a la ligera, lo importante de formarte. A vos te apasionó esta planta, escuchaste lo que sucedía en la Patagonia con esta planta, que la gente lo usaba naturalmente como una solución a problemas de piel, y ahí descubriste, pero esto tiene algo más, y te formaste. Esto es lo que le enseñamos a los niños. Lo importante es formarte. Si yo tengo la idea, voy por este lado, pero hay que seguir aprendiendo. Tal cual. Bueno, o sea, esto de una vez que la descubrí, o sea, había una doctora acá que se llama Sarah Itkin, que es muy conocida acá en el sur. Ella es médica clínica, pero se especializó también en las plantas. Y es esto, se especializó en las plantas autóctonas y demás. Entonces ella hoy como que sigue la medicina, pero desde un lugar más holístico y da cursos y talleres de formación sobre las plantas, donde salimos a hacer reconocimientos a los bosques, entras en contacto con la planta ahí en vivo, después hacemos tinturas madres, ¿viste? Te enseña, bueno, son talleres hermosos donde aprendés de la planta en sí y de su energía también, porque ella como que te lo cuenta desde ese lugar más espiritual también, porque las plantas son energía, tienen energía, y ella como que también habla mucho de los ancestros, ¿no? Y de cómo ellos, nuestros ancestros y la gente de antes, aprovechaba lo que la naturaleza te da en el entorno donde estás viviendo, porque decían que lo que está en tu entorno es precisamente lo que necesitas para sanar. O sea, no hace falta irte a otro lugar a buscarlo, sino que la naturaleza es tan sabia, el universo es tan sabio, que a donde vos estás te va a dar la medicina que necesitas para sanar lo que el mismo entorno a lo mejor te puede generar, ¿no? Entonces, la rosa mosqueta es la planta que más vitamina C tiene en la naturaleza. Nosotros lo estudiamos en una investigación que estuvimos haciendo en conjunto con el INTI. Vimos que la rosa mosqueta, por ejemplo, tenía, en comparación con el kiwi, que el kiwi tiene mucha vitamina C también. Y el kiwi tenía 75 miligramos de vitamina C en X cantidad de pulpa, y la rosa mosqueta en la misma cantidad tenía 1200 miligramos de vitamina C, o sea, casi el doble. Ya. Es muchísimo. Entonces, volviendo a la doctora Sarah Itkin, o sea, ella como que decía, acá uno con el tema del frío, el clima y demás, necesitas reforzar tu sistema inmunológico para estar fuerte, para no resfriarte, las anginas y demás. Y la rosa mosqueta, digo, es la planta que más vitamina C tiene, que te ayuda a reforzar el sistema inmunológico para no resfriarte y demás. Entonces, así con un montón de plantas. Y es entender eso también, ¿no? Es como conectar con esa parte más espiritual, podemos llamarle. Sí, o sea, es como, no sé, la energía que nos rodea y que nos cuida todo el tiempo. Otra de las cosas que dijiste, mientras que nos metías en tu historia, fue que hiciste varios emprendimientos hasta llegar a Filomena. Es decir, hiciste el camino para que hoy tu último emprendimiento mágico y que se va a exportar, no sé si ya se empezó a exportar, pero ya lo vi en todos los farmacéuticos. Contame ese camino. ¿Cuáles fueron esos emprendimientos? ¿Qué aprendiste de esos emprendimientos y que hoy te abrieron los ojos para llevarlos a cabo en Filomena? Bueno, a ver, o sea, yo me recuerdo de haber sido siempre como bastante emprendedora. Me acuerdo que ya a los 20 años abrí un ciber, nada que ver, o sea, a mí me gustaba. Ciber es comunicación, Filo.
Y vos comunicás bien, por eso. Dale, vos contame que yo te tiro que aprendés. Bueno, yo en ese entonces me acuerdo que estaban poniendo de moda los ciber y yo me metí a abrir un ciber y qué sé yo, bueno. Pero nada, o sea, después en el camino me termino dando cuenta de eso, que me faltaba formación en negocios. Bien. Y no era casualidad de que yo en mi edad, cuando tenía que estudiar y elegir una universidad, las cosas que a mí más me llamaban la atención era administración de empresas y comercio exterior. O sea, aparte, viste que uno en esa edad está como buscando muchas cosas. Empecé administración de empresas, nunca terminé la carrera, aclaro, después me quedé embarazada, qué sé yo, embarazada, después ahí tuve que empezar a luchar con todos los paradigmas y de construcciones familiares que la mujer tenía que casarse y tener hijos y demás. Pero nada, me gustaba mucho la administración de empresas, era como algo que a mí me llamaba mucho la atención desde pequeña también. Y nada, entonces con todos mis emprendimientos, todos fallidos obviamente, porque uno tiene que equivocarse para aprender, nada, retomé, llegó un momento que dije, ok, esto, o sea, no se hace así tan solo por intuición. Está buenísima la intuición porque yo me daba cuenta de que me ayudaba esto, como que tenía esa visión de entender qué estaba pidiendo el mercado, básicamente, ¿no? Entonces, después cuando me puse a estudiar de nuevo, retomé mis estudios, me metí a escuelas de negocios específicamente, estuve como con materia BIS, bueno, haciendo muchísimos cursos y capacitaciones en negocios, sabiendo que era lo que necesitaba ya, ¿me entendés? Porque era como que llegaba a un límite y de ahí no podía avanzar. O sea, ok, acá me está faltando, hay algo que yo no sé cómo resolverlo, y ahí es donde te digo esta curiosidad innata que me lleva a buscar. Y yo empiezo a buscar y no sé por qué. Es que digo, cuando uno busca, encuentra. Entonces yo me doy cuenta que me falta aprender determinada cosa y empiezo a buscar. Pero es la energía que radiás. ¿Viste cuando vos estás embarazada y de golpe todas están embarazadas? Y, ¿pero en qué momento se embarazan? Bueno, es la energía. Vos irradiás. Esto yo digo siempre que es la energía de Dios. Lo que yo irradio, conecto y atraigo. Somos seres de energía. La planta es energía. Es decir, vos lo dijiste recién. Todo es energía. Entonces, de acuerdo, si yo me levanto mal, seguro que me va a ir mal ese día porque ya arranco con una negatividad. Y esto es lo mismo. Entonces, cuando atraes, ¿no te ha pasado decir, necesito a alguien experto en finanzas? Y a los 2 días te cruzás con el amigo de un amigo que te viene a hablar, ¿o no? Sí, bueno, tal cual. Tal cual. Por eso digo que nada, eso, esa energía, cuando conectás con esa realidad y nada, la empezás a experimentar, es fabulosa. O sea, nos hicieron creer que la magia no existe, pero para mí que sí, que existe. Vivimos en un mundo mágico. Y es así, cuando vos te enfocás en algo, esas respuestas aparecen, te aparece esa persona justa, indicada y demás. También aparecen cosas que parecen errores, pero que cuando también empezás a indagar un poco en eso, es entender que esa experiencia que parece un error o que a veces son procesos dolorosos y demás, termina siendo justo lo que necesitas aprender. O sea, te trae un aprendizaje increíble. O sea, y que a lo mejor de otra manera te hubiera costado captar y aprender, digo yo, esta cosa de aprender con, no de aprender con H, que es como, la etimología habla más de hacer carne eso que estás aprendiendo, ¿viste? Porque aprender es intelectualizarlo o memorizarlo y demás. Pero al aprender con H es como apresar ese conocimiento y instalarlo en tu biología, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver esto que decimos, ok, cómo yo de las experiencias que me pasan entiendo, primero conceptualizo tal vez el aprendizaje, pero después tengo que incorporarlo a mi biología y ahí es donde viene trabajar los patrones, el manejo de emociones, el cómo vengo yo conformada a nivel emocional para poder captar esta información que me está trayendo el exterior o esa experiencia o ese emprendimiento que no funcionó y incorporarlo para a lo mejor trabajar patrones inconscientes que me hicieron llegar ahí y que no quiero seguir repitiendo, ¿no? Entonces, es un trabajito como más holístico también.
Tal cual, bueno, ese es el camino de emprender. En realidad uno emprende en la vida, uno nace emprendedor y después la situación, el entorno te va tapando porque emprender es hacer cosas nuevas y a eso sumarle la creatividad, que es un don que tenemos todos. No es que Dios dijo, sí, a Mili le doy la creatividad, a la otra se lo quitó. Todos tenemos la creatividad. Es ponerla al servicio, esto de aprender con H y entrar a la acción, porque cuánta gente te has cruzado en la vida que, tendría ganas de crear, yo también quisiera hacer una línea de, no sé, esmaltes, y no Sí. sé por qué esto y se pone excusa. No, entra a la acción, caminá, dale para adelante, ¿o no? Porque Sí, vos también te metiste encima un proyecto muy grosso, porque hay que investigar y hay mucho tiempo que nadie sabe hasta que sale el producto. totalmente, totalmente. Bueno, por eso digo, ahí es donde hay mucha gente que te ve después, el proceso del día después, ¿no? Y dicen, uy, qué bueno, y se remotivan y se embalan y quieren arrancar. Y esto que decís vos, y yo después los veo con el tiempo que terminan saltando de un emprendimiento a otro, porque en realidad no hicieron este proceso de, che, esto es lo que realmente yo vine a experimentar, a desarrollar, va con mi pasión, o sea, con lo que a mí me motiva. Y por eso, viste, cuando me preguntan, y yo siempre me dicen que esto, ¿por dónde arranco? O sea, empezá por vos, o sea, si te gusta lo que ves en mí, soy un reflejo de que vos también podés hacerlo, perfecto, sí, pero tenés que hacerlo con tu llama, con tu propia luz, o sea, potenciar tu propia luz es eso, es descubrir, conocer tu lucecita y qué es lo que viene a expandir o qué es lo que viniste a expandir, qué es lo que viniste a sanar en tu propio proceso también, en vos, en tu linaje. O sea, yo digo, siempre digo, Filomena para mí, más que un emprendimiento, ha sido como un crecimiento espiritual. O sea, Filomena me trae, hoy con este emprendimiento yo entiendo de que Filomena me trae las cosas que yo tengo que seguir trabajando y sanando y que me libera a mí, libera a mi clan, ¿me entendés? Libera a las mujeres con las que me voy cruzando, con las que trabajo. Es eso, ¿viste? Es como, es un todo maravilloso que, bueno, nada, a veces suena como, ¿viste? Alguna gente dice, vos estás muy loca, pero yo lo Pero vivo bueno, así. el mundo está, digamos, los que surgen son los que están locos, que en realidad más que loco es animarte, ¿no? Porque vos decías, para mí el mundo es magia, nosotros estamos en la magia y hay que saber manejarla y hay que Sí, animarse, ¿no? Y no quedarse con estas estructuras armadas y no salirse, siempre y cuando respetando al otro, ¿no? No estamos hablando de, voy a hacer cualquier cosa, soy una rebelde, güey, no, sino animarte a hacer lo que amás. Y ahora sí me quiero meter de lleno en Filomena y todo el recorrido emprendedor. Y quiero que me dale. cuentes, ¿qué fue lo primero que hiciste? Es decir, ya nos dijiste, empecé a estudiar cosmetología, sabía que esto era rico, empecé a estudiar las propiedades. ¿Cuál fue el primer producto? ¿Qué fue lo primero que compraste? ¿Tuviste proveedores? ¿Cómo supiste que al prensarlo en frío era realmente las propiedades que quedan para que yo las pueda usar como mujer o como hombre y que realmente me hagan efecto? ¿Cómo fue esa primera etapa como que le estuvieras hablando a niños, porque todos somos niños, los oyentes sé que son adultos en la radio, pero que también te pueden escuchar en Business Kids? ¿Cómo fue esos primeros pasos? Sentarte en tu casa, ¿cuántas veces lloraste de algo que no te salió? Esa realidad quiero conocer. Eh, bueno, sí, igual, o sea, esto que digo, retomo ahí donde yo llegué al mundo de la rosa mosqueta cuando compramos en la fábrica de aceite de rosa mosqueta. Y ahí la descubrí, me empecé a enamorar de la planta y demás. Empecé a conocer todas las propiedades. Trabajamos con el INTI, o sea, para hacer el desarrollo de harina de rosa mosqueta. Era un producto que no existía en el código alimentario, entonces fue todo un trabajo y un desarrollo con Pero, gente. perdona, Miri, ¿vos trabajaste con el INTI porque ya el INTI formaba parte de la fábrica que compraste o llegaste a eso quiero que cuente? Claro, no. ¿A qué institución tengo que ir para que me avale esto? Esas partes quiero que cuenten. Bien. En la fábrica de rosa mosqueta, por ejemplo, una vez que se extrae el aceite, para hacer el aceite de rosa mosqueta se utiliza la semillita que está adentro del frutito. Es una Sí, semillita como la de esa, ahí está el ajá, fruto, exactamente, se sí. cosecha de manera silvestre.
adentro de ese frutito hay semillitas que son como las del tomate o un poco más chiquititas todavía. Bien. De ahí se saca el aceite. Una vez esas semillas pasan por una prensa mecánica, yo creo que te había mandado también un videito de las prensas, pero pasan por unas prensas mecánicas donde va saliendo gotita a gotita el aceite contenido en las semillas y por otro lado sale la semilla ya prensada, ¿viste? Toda molida. Eso era un residuo, o sea, esa semilla que una vez que se les trae el aceite es un residuo. Y nosotros no la podíamos tirar porque era mucha la cantidad que se acumulaba. Entran o sea, tenés que contratar a una empresa especial porque vos no la podés tirar. Cuando tenés una industria, no podés tirar ese residuo a la basura. Claro. Entonces tenés que contratar a empresas que se encargan de ir a retirar los residuos de las fábricas, a llevarlos a un lugar específico y demás. Eso era costoso, entonces nosotros lo acumulábamos y en el depósito y después la gente local venía y lo compraba, pues salía como si fuera como un tubito, una briqueta. Era como un tubito largo, la semilla toda prensada, dura, ¿viste? Y la gente acá en el sur, como todavía le queda resina oleosa a ese residuo, lo utilizaban para prender fuego y calefaccionarse. Ah, mirá vos. Entonces, bueno, era el uso que se le daba en ese momento y se vendía por, no sé, decirte 2 pesos, no sé, viste, como 10 pesos ahora, una cosa así, para no tirarlo. Entonces la gente venía, se lo llevaba y lo usaba para prender fuego. En un momento se nos acumuló tanta cantidad, tuvimos una inspección de ANMAT y cuando vos tenés una fábrica, tenés que tener, o sea, obviamente un sistema de gestión de calidad en donde cada lugar está destinado a una cosa, ¿no? Entonces, vos no podés utilizar cualquier espacio como se te antoje dentro de tu fábrica. O sea, tenés que seguir como los manuales de procedimiento y para que todo funcione bien, para que no haya contaminación cruzada, etc. Entonces, me acuerdo que cayó una inspección de ANMAT que no te avisan, obviamente, y nosotros teníamos acumulado esas briquetas hasta el techo, y ahí nos dijeron, bueno, esto acción correctiva, tienen que hacer algo con esto no puede estar acá, o contratan esta empresa para que venga y se lleve todo esto, o contratan un depósito aparte en otro lugar solamente para almacenar ese residuo. Entonces es ahí donde te encontrás y decís, ok, empezás a hacer números, qué me conviene, ¿viste? O sea, tratar de resolver en la empresa cómo afrontás ese inconveniente. Y bueno, ahí empezamos a buscar alternativas, entonces fuimos a hablar con la gente de piscicultura acá, porque acá en la Patagonia hay lugares donde cultivan truchas. Entonces empezamos a evaluar la posibilidad de si eso podía tener otro uso, si podía ser alimento de peces y demás. Entonces así llegamos al INTI para averiguar qué propiedades quedaban en ese residuo. Entonces se hacen análisis para ver qué porcentaje de fibra, qué porcentaje de, no sé, ácidos, aceite, etcétera, proteína. O sea, también nos contactaron de la gente acá también hay como mucho, una industria de cultivo de lana y de ovejas muy grande. Entonces también nos contactaron de ahí para ver si podía ser alimento para las ovejas, porque en algún punto, cuando hace mucho frío, se quedan sin pasto, digamos, sin pastoreo. Entonces, el invierno es muy duro y ellos buscan alternativas alimenticias y que sean potentes para alimentar a las ovejitas. Entonces, nada, es eso, ir viendo oportunidades y fuimos por todos esos lugares, así que mandamos a analizar las muestras para ver qué había ahí. Y ahí un laboratorio nos dijo, che, eso tiene una fibra vegetal, es una fibra vegetal de muy alta calidad y puede estar, o sea, y es apta para consumo humano. Entonces ahí, o sea, como que abrimos, o sea, dijimos, ¿qué? O sea, esto está buenísimo. Vamos con el INTI, vayamos al INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología que se encargan de eso precisamente. Cuando vos vas con un desarrollo, ellos te ayudan a
ver la viabilidad de ese proyecto o ese desarrollo que vos querés hacer, ¿no? Entonces, nosotros fuimos con esta idea, che, tenemos esto, nos pasa esto, queremos ver si esto sirve para consumo humano. Bueno, entonces ellos te ayudan a armar el proyecto, a hacer los análisis, a investigar, nada, es todo un caminito. Y ahí lo que se hizo después fue, bueno, una vez que ya se sabía que era apto para consumo humano, que era una fibra vegetal encima de muy buena calidad, que no contenía gluten, entonces podía ser apto para celíacos. Fuimos a una escuela de cocina para poner a prueba, o sea, nada, eso, compramos molinos y qué sé yo, para moler eso, para hacerlo harina, tipo harina, que pudiera ser algo que sirviera para cocinar o qué sé yo. Y fuimos a una escuela de cocina, que acá hay una escuela secundaria con orientación en gastronomía. Y bueno, entonces ellos lo pusieron como parte de la materia de los chicos, no sé si de tercer año, no me acuerdo de qué año, o de quinto, para investigar ese desarrollo de la rosa mosqueta. O sea, porque, nada, ellos también, por ejemplo, lo hicieron con otra materia prima local, que es como una papa, el topinambur, que es como una papita que también no es tan conocida, pero ellos tenían como distintos proyectos. Uno era el del topinambur y el otro era el de la rosa mosqueta, en donde tenían que investigar los chicos usos, para qué servía, o sea, cómo la podían elaborar, ¿viste? O sea, tuvieron todo un año investigando, entonces nos decían, respecto a la rosa mosqueta, no habían encontrado su uso así como para elaboración de alimentos, que sí se sabía esto, el uso como dulce, como té, muy poco en cosmética, pero en la cocina como harina no había registros. Entonces ellos estuvieron todo el año experimentando con otras harinas, ¿viste? Probaron, nos invitaban a probar lo que no sé, desde muffin, galletitas, ¿viste? Que le ponían un poco más. ¿Todo con rosa mosqueta? ¿Todo con la harina de rosa mosqueta? ¿Y qué tal? Jugos habían hecho riquísimo, no sabes, riquísimo. Pero tenían que combinarlo con otras harinas para que, nada, porque era como si no quedaban muy duros los preparados que salían de ahí. Pero bueno, nada, ese fue el desarrollo de investigación que terminó, o sea, que se inició con este inconveniente que teníamos que resolver. Después Claro, seguí. Después, a la hora de querer habilitar ese producto como harina de rosa mosqueta, nos encontramos que no existía en el código alimentario. O sea, vos cuando querés ir a inscribir un producto, no sé, o sea, ANMAT, o sea, regula tanto lo cosmético como lo alimenticio, tiene distintos organismos, ¿no? Vos tenés que ir, registrar ese producto y habilitarlo. Para que te lo habiliten ya tiene que estar previamente dentro del código. En este caso era el código alimentario. La harina de rosa mosqueta no existía, o sea, no había manera de registrar el producto. Entonces había que hacer todo un proceso de demostrar que en otros países, o sea, digo, es súper engorroso, sinceramente. Obvio. Es un camino larguísimo y tedioso, muy burocrático, donde empezás a hacer presentaciones de cómo en otros países se utiliza de alguna manera similar. Pero lo interesante de todo esto es que nunca bajaste los brazos, ¿sí? Siempre fuiste avanzando, redescubriendo todo esto hasta llegar a tu línea de cosméticos. Tal cual, o sea, sí, o sea, siempre con la rosa mosqueta viendo todas estas propiedades maravillosas que tiene. Bueno, en ese proceso, después de la harina de rosa mosqueta, que se logró inscribir en el código alimentario y demás, para poder registrar el producto, yo estaba en la fábrica, seguía en esa fábrica, en esa empresa, que aparte teníamos una línea de cosmética también, y yo era socia con mi expareja. Y bueno, la verdad que en ese proceso nosotros nos separamos, o sea, nos llevábamos muy mal. Y bueno, nada, ahí fue donde yo, después de un par de años de negociación con abogados y demás, no pudimos ponernos de acuerdo. Y yo decidí retirarme y ceder mi parte. O sea, cedí mi parte de la sociedad. Y ahí es donde dije, ok, yo voy a arrancar de nuevo, pero voy a seguir con la rosa mosqueta. Y así fue.
Así fue cuando empiezo esto, ¿no? Era lo único que sabía. O sea, y aparte de eso, digo, fue un proceso que a mí me tocaba atravesar como mujer y enfrentarme y entender de que yo podía sola. Por eso digo, pues, ahí fue donde empecé a transitar un camino de sanación con muchísimas terapias alternativas, darme cuenta de que, esto que te digo, de que yo podía sola, no tenía tampoco referencias en mi familia que hubiera sucedido algo así, o sea, todas casadas hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Y entonces, nada, fue muy difícil también ese proceso de darme cuenta de eso. Pero Y bueno, pará, con una hija. sí, Una sí, nena, sí, ¿no? tengo 2 varones No. yo. Ah, Tengo dos dos, varones, dos perdón, varones. perdón. Es decir, que además mamá, la Sí, necesidad de tener que alimentar a ese bebé y además querer, digamos, realizarte vos como mujer, no quedarte en que me separé y me caigo. exactamente, exactamente, porque aparte es eso, cuando vos traes esas creencias o esos, esas cosas inconscientes que van operando desde el fondo, la realidad te demuestra eso. Y a mí me tocó una realidad de una pareja en que me proponía si vos te vas del lado mío, te voy a dejar sin nada. O sea, literal, era eso, ¿entendés? O sea, la única opción era que yo me quedara ahí y siguiera igual, que siguiera todo igual. Y yo claramente sentía que yo ya no podía seguir ahí, o sea, que no estaba bien lo que estaba pasando. Entonces, bueno, ok, si yo decidía irme, y fue así, o sea, fueron, esto que te repito, fueron un par de años de negociación en donde también fue darme cuenta de cómo las mujeres, cuando enfrentamos un proceso legal, muchas veces, o al menos en ese entonces, quizás ahora ya está cambiando un poco más porque se está cambiando muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo no me sentí muy respaldada desde el lado legal. Entonces también en paralelo era como ir buscando ayuda, no encontrarla y, viste, como, bueno, por eso digo, no fue tan fácil, pero es esa cosa de no bajar nunca los brazos, de seguir buscando, creo que también algo que a todos nos caracteriza, creo que también sobre todo ser madre te hace un poco así, ¿no? Esta cosa de no bajar los brazos, de seguir adelante, aparecen esas fuerzas, viste, de esa leona, de buscar una salida, y creo que fue por ahí. Llegué a la conclusión que yo tenía que resguardar mi salud mental y emocional por mí y por mis hijos, porque era la única manera de poder seguir adelante y encontrar opciones y salidas. Y ahí fue donde dije, ok, mejor firmo la sesión de mi parte gratuitamente, o sea, sin nada a cambio, y me voy, me arranco de cero, no me importa. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué nacieron primero, los productos y después Filomela el logo? Contame cómo lo fuiste manejando y armando ya Bueno, el camino. en base a esa experiencia anterior, que yo ya había logrado conocer a la planta, la materia prima, cómo se procesaba, cuáles eran los mejores métodos de extracción, cuáles eran los que mantenían las mejores propiedades. Bueno, nada, tantos años estar ahí en la fábrica, con esa fábrica nosotros logramos exportar a Corea, a México. O sea, la verdad que era una fábrica que trabajaba muy bien y en el sur es muy conocida. Nada, fue como, o sea, un aprendizaje enorme. Y a partir de ahí, de ese momento, yo dije, ok, yo voy a seguir en el rubro, que me encanta aparte. Así que lo que hice fue esto, contactarme con los productores que yo ya conocía, hacer uso de ese capital social que tenía hasta ese momento, de estar en contacto con tanta gente, proveedores de materia prima, de insumos, etcétera, y con los que hace poco cuando estuve en el programa de Naves conocí a la directora del IAE y ella es una de esas mentoras que, viste, que para mí me cambiaron, o sea, fue un antes y un después de Silvia, y ella como que repetía todo el tiempo, emprendan con valores para que sean valiosos para la sociedad. Y una de las últimas clases de Nave nos hablaba precisamente del valor del capital social, que me acuerdo que el profe dijo, ¿ustedes saben lo que es el capital social? Y entonces muchos decían, sí, no sé, el aporte de las cuotas societarias, no sé, el capital inicial, qué sé yo. No, el capital social es la red de contactos
que vos vas formando a lo largo de tu vida. Entonces, si vos siempre te movés o sea, siendo fiel a tus valores y sos honesto y te movés, ¿me entendés? O sea, de una manera donde vas abriendo puertas en vez de cerrarlas, vos nunca sabés en qué momento vas a necesitar de ese contacto, de ese proveedor, ¿viste? Entonces, ella nos hablaba de la importancia de, en nuestro camino emprendedor, armar una base de contactos que no hace falta que te estés hablando todos los días, pero, o sea, dejar una buena impresión en las personas que vas conociendo a lo largo de tu camino, porque nunca sabes cuándo puedes llegar a necesitar, y ellas de vos, ¿no? También, esto es un ida y vuelta constantemente. Entonces, nada, y ahí yo dije, estas cosas que yo siempre he ido haciendo de manera intuitiva, y después me encuentro con esa validación de personas, ¿me entendés? Que lo estudian y que, nada, mentores que validan esa idea, ¿no? Entonces, en ese momento yo recurrí a proveedores, a que ya me conocían, que confiaban en mi manera de manejarme y demás. Entonces, bueno, logré esto, que me dieran a plazos, que me abrieran cuentas nuevas, ¿viste? Cosas, o sea, para poder armar Filomena desde cero. Y así arranqué. Y sí, yo sabía que a mí lo que me encantaba era la cosmética, la belleza. ¿Qué pasó? Ahí fue cuando fui descubriendo que en mi camino personal, yo soy de Libra, ahí es donde empecé a estudiar, o sea, porque digo, paralelamente yo iba trabajando mucho en mí, yo, Mili. ¿Quién es Mili? ¿Quién es esta persona que nació acá? ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Qué cosas, qué paradigmas tiene que cambiar? ¿Qué estructuras mentales tiene que derribar? Y me apoyé mucho en un momento en la astrología. Mira. Entonces ahí nada, esto, viste, que empecé, y también hice diseño humano, y como que todas las terapias me iban reforzando más o menos lo mismo, entonces yo iba validando algo que me iba enterando. Entonces dijo, ok, yo soy de Libra, me interesa mucho la belleza, la estética, para mí todo tiene que tener diseño, o sea, y siempre había sido así. Entonces fue como decir, ok, sí, es verdad, a mí me encanta hacer la estética, entonces esto de la cosmética, o sea, va conmigo, va con lo que a mí me gusta, me mueve, o sea, tiene coherencia. Entonces, nada, yo sabía que eso, que tenía que ser Rosa Mosqueta, que iba a seguir con la cosmética porque me encanta la estética, no sé, y cuando empecé a combinar todo este trabajo personal que venía haciendo de mujeres, de sanar mi linaje femenino, de empoderarme, de saber que yo podía sola, que lo único que tenía que hacer era como creer en mí, confiar en mí y darme esos espacios de introspección y que muchas veces, como a mí me encanta la cosmética desde chiquitita, que yo ya a mis 12 años me acuerdo que con clara de huevo me preparaba mis mascarillas con limón. Terrible. Entonces, siempre para mí el momento de mi rutina de skincare siempre fue como mi momento, ¿entendés? O sea, como que a mí me encanta, es algo que disfruto, o sea, que no me cuesta hacer y demás. Entonces yo decía, esto lo tengo que compartir también con las mujeres, tienen que darse cuenta que ese momento en el que yo estoy frente al espejo, porque yo hablo muchísimo con el espejo, muchísimo. Entonces, cuando yo estaba por todo este proceso de separación, de quedarme prácticamente en la calle económicamente y arrancar de nuevo, y yo hablaba o sea, con el espejo, o sea, él es como mi terapeuta. Entonces yo decía, claro, el momento en el que estás haciéndote la rutina, limpiándote la cara y qué sé yo, y encima estás en el espejo, es un momento ideal para hacer terapia. Entonces ahí yo dije, bueno, ahí va, ¿ves? Ya sé, ya entendí que tiene que ser Rosa Mosqueta porque es lo que la conozco y sé que es buenísima. Tiene que ser de skincare porque amo el skincare, qué sé yo. Pero aparte, tiene que ser una cosmética que ayude a las mujeres a encontrarse consigo mismas. No tiene que ser para borrar la arruga solamente. Ahí está comunicación, ¿eh? El ciber, comunicar. Y ahí como que se fue como armando de a poquito toda esa idea, pero por eso digo, nacía de algo interior mucho más profundo que el simple hecho de querer hacer un negocio. Bien. Es que, ¿sabés qué diste en la clave? El dinero
es consecuencia de hacer lo que amamos. Sí. Es decir, viene solo. Porque uno cuando va armando el camino, preparando su emprendimiento, le pone tanta pasión a cada paso. Es decir, yo fui escuchando todos tus pasos, todas tus caídas, que fueron oportunidades en tu caso, porque no bajaste los brazos y seguiste. ¿Por qué? Porque tenías claro tus valores, es decir, a dónde estabas parada, hacia dónde ibas y quién eras, por más de que te acompañaste con otras terapias alternativas. Pero eso te ayudó a que no digas no. ¿Voy a volver al trabajo en relación de dependencia para ganar un sueldito y bancar a mis hijos? No, yo me realicé por mí misma. Y eso fue, digamos, a medida que te voy escuchando, tu trabajo interior. Pero ese trabajo interior trajo hoy como consecuencia que esta marca no solo quedara en la Patagonia, pudiera llegar al país entero. No sé si ahora ya lo estás exportando, pero en farmacias muy importante, una cadena muy importante de Buenos Aires ya está, lo has mostrado en las redes también. Es decir, se fue dando lo otro porque hubo amor. No Sí. sé, ese es el camino. Sí, por eso digo, o sea, no importa lo que hagas, si empezás por vos, si le pones como ese amor, esa pasión, si te dejas guiar, ¿me entendés? O sea, digo eso, descubrir esa lucecita que todos tenemos, pero tenés que descubrir la tuya hacia dónde quiere expandirse y vas siguiendo y tirando del hilo y sanando a la vez y demás. Esto que digo, es mágico y se abren puertas y oportunidades y como que si te dejas guiar, todo fluye y es impresionante. O sea, yo no dejo de sorprenderme a mí misma día a día y a veces cuando estoy bajón, porque obviamente, como todo el mundo, ¿me entendés? Tengo días allá arriba y días allá abajo. Y cuando estoy allá abajo, te juro por Dios que siempre aparece alguna señal, algún mensaje de alguien que me llama para preguntarme, para ofrecerme algo, no sé, una idea, una oportunidad, y a mí eso ya me vuelve a encender de nuevo, ¿viste? Y como que eso, estoy también como muy, muy atenta a esas señales que van llegando. Bueno, ya me quedan 6 minutos nada más, pero no quiero cerrar sin antes contar esto, ¿no? Que vos empezaste a vender en la Patagonia, pero después te diste cuenta que esto tenía que llegar a toda la gente del país y cómo fuiste conectando a mujeres que se pongan la camiseta de Filomena y pudieran también distribuir tus productos. Es decir, no fuiste directamente una multinacional y llevaste tus productos y dijiste, a No, vender. Ese camino, ¿no? Al no, revés. eso fue maravilloso también, que digo, o sea, fue otra de estas consecuencias que fueron pasando. Yo había arrancado con un local acá en el centro de Bariloche apuntando al turista, y de repente, cuando yo logro abrir mi primer local de Filomena, fue en diciembre de 2019, 3 meses después llegó pandemia, lo tuve que cerrar. O sea, ¿viste cuando decís, había logrado arrancar la pandemia? Entonces, bueno, nada, ¿qué hacemos ahora? Yo había abierto, o sea, yo había arrancado Filomena con el Instagram, con página web, con tienda online, y con el localcito en el centro de Bariloche. Cuando llegó la pandemia, hasta pandemia yo nunca había vendido online, nunca tenía la tienda activa, pero nunca había salido ningún pedido. Y de repente en pandemia me empezaron a contactar mujeres que habían conocido la línea esos 3 meses que habían venido acá a Bariloche, y me empezaron a escribir si yo estaba vendiendo, si les podía enviar a domicilio, y ahí es donde puse en funcionamiento la página web. En la desesperación también, obviamente me volqué a las redes sociales y empecé a contactar influencers, viste que en ese entonces estaba recién arrancando, y les empecé a mandar productos de regalo para que pudieran hablar de mi producto y demás. Y de repente un día me llega un mail de una chica, Caro Blanqué. Ahí está, Es, en el medio. Sí, sí. Y también fue mágico porque también ella me dijo, conocí tus productos cuando viajé, qué sé yo, me encantan, me dejaron la piel re linda, mis amigas me preguntan qué estoy usando. Dice, ¿habrá posibilidades de que yo revenda estos productos en Buenos Aires? Y yo hasta ese entonces nunca había evaluado el canal Revendedoras, o sea, no había pasado por mi cabeza. Entonces, en ese momento de pandemia, obviamente que la venta se estaba frenada, le dije, sí, obvio que sí, qué sé yo. Entonces ahí nos pusimos a charlar y fue también encontrarme con un ser mágico, viste, que nada, el proceso con Caro también fue como súper mágico, es una
es una divina, ella como que le encantaban le encantan las ventas y como que tiene como mucho potencial en ese sentido. Y así fue como ella empezó a vender y me hacía pedidos y me decía, pero tengo miedo de arriesgarme mucho, que qué sé yo, bueno, mándame unos poquitos. Yo le mandaba y antes de que le llegara el pedido, porque de acá hasta Buenos Aires tardaban una semana y en pandemia a veces tardaban más los pedidos en llegar, me llamaba antes de que le llegara el pedido, me decía, Mili, ya vendí todo, mándame otro. Y así, todas las semanas lo mismo, yo tenía que estar mandándole pedidos todas las semanas porque ya los vendía antes de que le llegaran. Y así como, nada, se empezó a ampliar. Ella creció un montón también en redes, que venden redes sociales y demás. Y fue como esa primera embajadora que fue hermoso. Y un día me dijo, Mili, yo quiero que hagamos un evento. Acá está el evento. Y ahí está el evento. Me dice, porque sí, porque me encanta, porque no sé qué, o sea, y a ella le copa todo eso de conectar, también es de Libra. Somos todos de Libra acá, no vale. ¿Así? Entonces, bueno, así fue como en octubre del 2022, fue el primer evento de Filomena ahí en Nordelta, donde te conocí a vos y demás. Y fue todo eso también, o sea, nació de Caro, junto con otra chica también que después empezó a revender también de Nordelta. Empezamos a armar todo, a cranear la idea de cómo podía ser el evento y fue fue hermoso. No, yo creo que superó nuestras expectativas. Bueno, Mili, me quedaría hablando un montón, me faltó que me cuentes cómo era el logo, cómo diseñaste el logo, pero bueno, no va a faltar oportunidad para que te podamos volver a invitar y seguir hablando, contando de este camino, pero me pareció muy valioso todo lo que nos has compartido. Me parece que también es una huella dejar el conocimiento del camino para otros, ¿no? A lo mejor se van a equivocar de manera diferente, pero al escuchar a gente como vos, te ayuda a salir adelante, a hacer eso que sí, siempre dejé pendiente, ¿por qué no lo hice? Porque la vida es una sola, las oportunidades a veces se te presentan varias veces, pero las dejamos correr y creo que es momento de animarnos, que no hay excusa, porque vos pasaste todas las crisis del país, la pandemia, tú seguiste adelante y hoy es una marca muy reconocida que ya está impuesta y hasta los hombres la usan. Sí. Es más, acá no le pasó que el marido le sacó las crema, pero es eso, ¿no? Es decir adelante. ¿Con qué frase final te gustaría cerrar como para poder compartirla y así cerrar el encuentro del día de hoy aquí en la radio? Inviertan en conocimiento, en capacitación y en autoconocimiento. O sea, es lo que digo siempre. Para mí, la clave y el secreto de todo está en el autoconocimiento. O sea, y lo que hagan, o sea, si lo arrancan desde ahí, va a ser un éxito. O sea, lo que crean que sea el éxito, o sea, se van a sentir exitosas. O exitosos. Muchas gracias. Gracias, Mili. Así es. Como exitosa esta radio que está en el mundo entero como la MX+, gracias de corazón y cierro contigo porque tenemos mucho más en la programación del día de hoy. Dale. Gracias, me encantó. Gracias. Radio MX+. Mamá Emprendedora. Conduce Paola Prenat, donde todos los temas tienen un porqué. Un programa donde aprendemos de quienes han pasado por el camino de emprender y hoy nos comparte su experiencia. Mamá Emprendedora. Pensado para aquel que quiere dejar una huella en este mundo.